Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos mucho la presencia en este programa de Orlando Jorge Mera en este día festivo, porque por el traslado. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está Buenos usted? días, muchas gracias por la invitación, Edith. Indira, gracias. Saludos. Bueno, este fin de semana ustedes estuvieron ocupados con la cuenca del río Nizao. Y vamos a comenzar con los ríos de nuestro país, que es una competencia del Ministerio de Medio Ambiente, entre otras entidades. Correcto. Cualquier país en el mundo agradecería a la naturaleza tener un río. Aquí el río es como un problema a veces. Vemos el río Osama lleno de lilas. Vemos el río Isabela. Vemos lo que pasa con el río Iguamo en San Pedro de Macorís, que el mal olor cuando usted va entrando a San Pedro descubre que es del río. Muchos ríos secos también. Y deteriorados y explotados. Entonces, me gustaría esa visión global porque el rescate de nuestros ríos en República Dominicana sigue siendo de algún modo una tarea pendiente. Mira, lo primero es lo siguiente, las cuencas hidrográficas de República Dominicana ha habido un déficit de protección a las mismas de muchos años, te diría 20, 30 años. Y eso se debe en gran parte a distintas situaciones, no vale la pena entrar en el pasado, pero ha habido a veces dejadez, ha habido muchas veces complicidades, ha habido muchas veces la no voluntad política para colocar a todas las autoridades en lo que tienen que estar, que es en la protección de las cuencas hidrográficas. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo primero es que la ley de medio ambiente nos obliga a nosotros, al Ministerio de Medio Ambiente, a establecer la gobernanza de las cuencas. Y esta parte es importante, porque en la medida en que nosotros logremos integrar a los actores locales, vale decir, los ayuntamientos, los distritos municipales, la sociedad civil, las iglesias, en esa medida vamos a fortalecer un mecanismo que es de vital importancia y al cual por primera vez estamos en condiciones de dotarlo de recursos para trabajar en todo el tema de las cuencas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero es que hemos priorizado las 8 cuencas que entendemos por el momento del año 2022 al 2023 vamos a estar concentrados. Esas 8 cuencas son las siguientes: la cuenca Osama-Isabela, la cuenca del río Nizao, cuenca del Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Camú y en el Artibonito. Esas son, disculpe, las que más peligro enfrentan o las que se encuentran en una situación más crítica. Nosotros hicimos el siguiente análisis. Son las principales cuencas de la República Dominicana, son las que más agua producen para el país, porque el río Nizao, por ejemplo, es un río extremadamente bondadoso. La capital de la República, la provincia de Santo Domingo, recibe agua del río Nizao. La provincia de San Cristóbal, Peravia, la agricultura de Azo recibe agua del río Nizao. Ese río tiene tanta agua que está represado 4 veces. Higüey, Presa Aguacate, Presa Valdesia y Las Varías. El tema del río Nizao es en su cuenca baja, que es los últimos 16 kilómetros, que el que pasa por ahí cree que no hay agua en el río. Y evidentemente es un río tan bondadoso y tan bueno, que con tanta depredación que ha sido víctima por años, es subterráneo. Desde Las Varías hasta el kilómetro 16 es subterráneo, entonces ahí vuelve y sale y ya llega a la boca del río. Entonces lo que nosotros hemos hecho es juramentar los 12 comités de microcuencas. Hay 12 microcuencas en el río Nizao, desde La Vega, donde nace, allá arribota por el Parque Valle Nuevo, sigue por Ocoa, sigue por San Cristóbal y también en Peravia. Entonces reunimos a todas esas autoridades, las juramentamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero, con las escuelas aledañas a estas cuencas, vamos a estar trabajando en el proceso de restauración ecológica y el bosque ribereño de esos últimos 16 kilómetros. Vamos a volver a que el río tenga su cauce original que ha sido perdido. Dios no lo quiera, venga una tormenta y venga toda esa agua de arriba hacia abajo, se puede llevar
comunidades. Hay comunidades que están Claro, con claro, el río Nizao, que está en el centro. Claro, claro. ¿En qué parte? No, no en el centro, no, aledañas. En las orillas, ¿en qué parte? Estamos hablando ahí del mismo Nizao, estamos hablando de la municipalidad de Nizao, hay 2 o 3 distritos municipales que están ahí muy cerca. Prácticamente. Entonces, ese proceso de volver a colocar su cauce normal, quitar todas esas montañas que tú crees que tú estás en la luna con esos cráteres que se han hecho. Los cráteres es producto de la extracción ilegal. de la extracción de arena. la extracción ¿Y eso ilegal. ya se ha detenido, la extracción de arena? Tú Hasta hace poco me decían no, que... déjame comentarte. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene capacidad para tener un militar en cada cuenca y en cada río, pero te puedo decir que se ha reducido, no se ha eliminado, se ha reducido. Pero este proceso lo que persigue es justamente ir sacando la extracción ilegal de los ríos, entonces ir convirtiendo y restaurando toda esa parte, y esperamos que en año y medio ya podamos ver las condiciones favorables en las que vamos a dejar la cuenca baja del río Nizao. Con respecto al río Sama, es importante señalarte lo siguiente. Nosotros que vivimos aquí en la capital, evidentemente cuando pasamos por el río, vemos la contaminación que tiene. Pero esa es la cuenca baja del río. En la cuenca alta, por los 7 picos, el río está evidentemente saludable. Y en la cuenca media también, cuando llega a Yamasá, el río está saludable. Es cuando ya se intervienen las distintas comunidades que evidentemente no tienen la debida precaución, entonces cae todo ese plástico, los residuos de empresas y todo eso, bueno, llega entonces al río. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque esto hay que verlo como una gestión integral. Estamos ya aplicando y estamos iniciando los procesos de instalación y de licitaciones para los rellenos sanitarios, los sitios de disposición final. Lo que pasa es que tenemos muchas tareas por delante y hemos tenido que priorizar, y hemos priorizado las zonas turísticas, es decir, desde Puerto Plata, Samaná y toda la región este del país, incluyendo unos 30 municipios, entre los cuales está la capital de la República y el Distrito Nacional. Hablando de las zonas turísticas, vemos que hay una situación que se da y es el tema de los corales, de los arrecifes de corales. Estaba viendo un estudio y justamente en esas zonas turísticas es donde más afectados están estos arrecifes. ¿Qué está haciendo o qué planea hacer el ministerio en torno a esto? Mira, esa es una de nuestras principales prioridades. Y si bien ha habido iniciativas privadas en ese sentido, de algunos proyectos hoteleros y algunas entidades interesadas en esto, lo cierto es que se hace necesario una mayor integración y estamos evidentemente trabajando en una política definida de lo que deberá ser una normativa del ministerio sobre el tema de los corales, y al mismo tiempo vamos a establecer en el Acuario Nacional el Instituto de Estudios Biológicos Marinos para desde allí tener la academia, la ciencia y al mismo tiempo los profesionales para que podamos entonces tener una verdadera cohesión en términos de la lucha por los corales de la República Dominicana. Hay lugares donde evidentemente se nota una afectación muy fuerte, pero hay lugares donde hay una belleza que tenemos que proteger. Ahí mismo en la isla Catalina hay lugares preciosos que tenemos nosotros que mantener. En Punta Cana, por ejemplo, queda un 2% de los corales. Es una zona obviamente sí, muy... pero por ejemplo con la misma Fundación Punta Cana, con otras fundaciones de Capcana también y otras entidades, otros hoteles, se está trabajando en viveros de corales, aunque suene un poco la expresión, pero hay un proyecto de establecer viveros de corales para justamente repoblar la población de corales del país. Cuando estábamos hablando en lo que Indira hacía la pregunta, se comunicaba conmigo una ambientalista, o sea, si hay un tema constante de la parte de Peravia que he tenido en los últimos días, en los últimos meses, ha sido la gente que denuncia que se hace un operativo de medio ambiente para el tema de la extracción de arena, pero que en la noche vuelven los camiones, vuelven los tractores.
Es reconocido que hay puntos específicos en el pueblo, o sea, no es secreto. ¿Dónde llevan la arena? Porque eso no es algo que se fuga. Se sabe dónde van. He conversado con campesinos que han perdido sus tierras porque se van formando esos cráteres y la gente que tiene tierras vecinas ha tenido que vender forzados en estos años de mucha impunidad. Han tenido que venderle a los que administran eso. Ahí hay sectores militares. He encontrado casos de militares implicados o ya algunos retirados incluso, pero activos en su momento, dueños de camiones y de volquetas, empresarios, gente que se dedica a eso, e incluso políticos. Sí, sí. ¿Qué pasa efectivamente con eso? Porque me decía alguien ahora mismo, mira, siguen activos, Nizao, por ejemplo, siguen activos la extracción de arena. Lo que pasa es lo siguiente. Primero, nosotros nos reunimos con toda la comunidad de Peravia, con los sectores productivos de Peravia, la sociedad civil, las autoridades, y anunciamos un plan. Ese plan lo estamos ejecutando actualmente. Te informo, en las dunas de Baní, tradicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente había tenido muy escasa protección. Solamente en la parte turística, los que visitan las dunas encuentran un poco de protección, pero hacia Matanzas, hacia Calderas, no ha habido protección. ¿Qué hemos hecho? Gracias al apoyo de empresas banilejas que están muy comprometidas con el medio ambiente, hemos tenido donaciones y estamos en el proceso de construcción de 4 torres de vigilancia con casetas y obtuvimos recientemente un acuerdo con Indotel que tenía un centro comunitario que nos lo van a pasar al Ministerio de Medio Ambiente para ahí establecer también en Calderas una caseta de protección y vigilancia. Entendemos que dentro de unos 70, 75 días debemos tener todo eso construido y ya en condiciones de tener una mayor presencia. Esto nos va a permitir tener mayor control con drones y con alta tecnología para evitar ese tipo de cosas. Evidentemente, te puedo decir con mucho pesar, yo pensaba, en mi afán de a veces uno ser periodista, que las mafias de las drogas, los carteles de drogas, eran las mafias más sofisticadas del país. Qué equivocado estaba yo. Porque también en esas granceras, en esa extracción ilegal de materiales, operan mafias que actúan con igual o mayor destreza que las otras. Entonces, en ese sentido, involucran a políticos del pasado del presente, involucran militares del pasado del presente, y por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, no importa quién sea. ¿Cuántos sometidos no tienen importa. por Entonces, déjame comentarte, ahí en las dunas, nosotros ya hemos sometido al son de la justicia al principal ferretero de Baní, y ya tenemos listo un segundo expediente que involucra a otra de las ferreterías importantes de Baní. Y no nos vamos a cesar, no nos van a vencer. Es cierto que vendieron, vi una documentación, algún abogado me presentó hace un par de semanas, de un extranjero que compró un terreno y que estaba dentro de las dunas, del área cercana a la duna y que está dentro del radio de protección. Ustedes tomaron una actuación con ese extranjero. ¿Podría confirmar el caso? Sí, no te puedo precisar el nombre, pero sí te puedo precisar que el hecho ocurrió. Que sí, que nosotros no hemos permitido ni vamos a permitir de nadie que quiera sacar beneficio o tener propiedades dentro del área protegida de las dunas de Baní. Debo decirte que estamos terminando una investigación relacionada con asentamientos que se hicieron en las gestiones pasadas y donde nosotros hemos tenido que enviar militares a quitar alambres. ¿Dentro de las dunas? Dentro de las dunas de Baní, sí, claro. O sea, pero tengo que explicar, porque las dunas de Baní son... No son ese pedacito. Son 20 kilómetros cuadrados. Que está protegido todo. Sí, son 20 kilómetros cuadrados, entonces quizá alguien puede entender como que estamos hablando del centro, ¿no verdad? Donde están el centro turístico, exacto, o donde están una de las principales dunas, eso está perfecto, eso no hay mayor inconveniente. Nos referimos en la periferia, por los lados de Matanzas, por los lados de Calderas, ahí es donde nosotros tenemos que poner y lo estamos poniendo. ¿Y esa investigación de asentamientos ilegales se extendería a otras áreas protegidas, es decir, además de las dunas, a nivel nacional? Bueno, nosotros lo hemos hecho. Lo hemos hecho y hemos
hemos cumplido con el mandato de la ley. Déjame aprovechar, porque pienso que es importante decir esto, no tiene que ver con las dunas, pero quiero aprovechar este momento. Por primera vez el Ministerio de Medio Ambiente tiene control total del Parque Nacional Valle Nuevo, tanto del lado norte de Constanza como del lado sur de Ocoa. Por primera vez tenemos centros de protección y vigilancia del lado de Ocoa, cosa que nunca había ocurrido en el pasado. Y ya tenemos un censo de 70 campesinos que viven del lado de Ocoa, que van a ser trasladados a través del programa Supérate a otro espacio donde van a poder tener viviendas, donde van a poder tener parcelas, tareas para poder desarrollar sus labores agrícolas y que sus hijos puedan ir a escuelas y universidades. Eso va a ser un programa muy bueno. Y del lado norte nos quedaba pendiente una situación que desde el año 2015 estaba, de alrededor de unos 300 campesinos que estaban pendientes de solucionar su situación cuando fueron desocupados del Parque Nacional Valle Nuevo. Y quiero informar que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader ya estamos resolviendo esa situación, con lo cual vamos a quedar totalmente protegidos y sin ninguna tarea pendiente en el Parque Nacional Valle Nuevo. La Sierra de Bauruco hace ya algunos meses fue escenario de varios fuegos, varios incendios. Usted dijo que no descansarían hasta determinar quiénes fueron los responsables. ¿Se sabe quiénes incendiaron? ¿La investigación arrojó algo? Mira, nosotros tenemos claro de que uno de esos incendios fue provocado por el lado haitiano y hay otros, Edith, que tenemos evidencias, pero hemos querido y tenemos ya nombres y tenemos certeza de dónde surgieron, pero estamos terminando esa investigación para hacer un sometimiento a la justicia, porque no va a quedar impune. ¿Se tiene una idea de quién lo hizo de este lado? Sí. Pero no. ¿Empresario? ¿O políticos? Hay personas vinculadas a todo el tema de ocupación. ¿De la siembra de aguacate y todo eso? Sí. Es por esa línea, finalmente. Y han sido identificados. Sí, pero esa parte lo veremos próximamente. Pero habrá sometimiento. Claro que sí. ¿Cuándo piensa usted? Claro que sí. No, yo espero que en el próximo mes pueda tener ya arrestos claros. Bueno, el tema de, recientemente vimos lo que ha pasado, vámonos a Valladolid, la Romana o la Altagracia y Valladolid, esa operación de salir hacia la Saona, hacia Catalina, el que ha ido ahí sabe que es un ir y venir de botes, la gente nada al mismo tiempo, ahí está la playa pública del territorio, ahí murió un turista una vez que lo invirtió un bote, es una zona a veces riesgosa, y vimos que se produjeron al menos 2 incidentes en esta zona, incluido uno que finalmente, lamentablemente, un joven murió que iba a llevar los alimentos a una excursión, explotó y salió con quemaduras. También falleció una señora, esos viajes se organizan y entonces se volteó el bote y murió. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo supongo que una actividad conjunta, tanto de indudablemente, turismo como ustedes. Ahí indudablemente se necesita una mayor cohesión entre las autoridades del Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, la Armada y evidentemente las autoridades locales. Fíjate qué pasa, esos botes que tuvieron estos incidentes se conocen como botes piratas, porque son de personas que no tienen la autoridad ni el permiso necesario para hacer ese tipo de actividades ahí en Valladolid, de Valladolid hacia Saona, Valladolid hacia Catalina. Entonces, definitivamente tenemos que resolver esa situación y estamos, en los próximos días iremos a Valladolid para tener un encuentro en ese sentido. Pero de igual manera, también vimos la muerte de un tiburón hembra, y nosotros sometimos a la acción de la justicia a las personas, y qué pena que la autoridad judicial no tiene conciencia sobre los delitos ambientales, y nosotros lamentamos la decisión que adoptó la jueza de instrucción o juez de instrucción en ese caso, porque fue una sanción muy leve.
estamos hablando de 10,000 pesos, una garantía de 10,000 pesos y presentación periódica. Justamente quería, aprovechando esa pregunta de Valladolid y también el tema del tiburón azul, vemos que este tipo de casos surge con cierta frecuencia, ¿no? En este caso fue un tiburón, pero hemos visto, por ejemplo, cuando se liberó a un manatí, que también a los días de ser liberado fue atacado por personas, y ustedes mencionan el tema de que la judicatura de nuestro país pues no tiene conciencia de este tipo de casos, no aplica una sentencia justa. Correcto. ¿Cómo ustedes hacen o qué planean ustedes hacer tanto para la conciencia a nivel judicial como ciudadana? Bueno, dos cosas. Primero, este país necesita mucha educación en todos los ámbitos, pero también necesitamos educación en materia ambiental y estamos trabajando en eso. Lamentablemente por el COVID, principalmente los jóvenes de República Dominicana tuvieron el año pasado con educación virtual. Ya ahora, ya con la educación presencial, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que se incluya en la Cátedra de Educación Ciudadana educación ambiental. Y vamos a estar trabajando en eso con otros convenios con educación para hacer que los jóvenes de tercer y cuarto año de bachillerato puedan participar y participen en jornadas de reforestación en el país. En segundo lugar, definitivamente con las autoridades judiciales nosotros vamos a impulsar una serie de cursos y de entrenamiento sobre estos temas porque hay que concientizar a quienes al final del día son los que sancionan judicialmente sobre un tema que es el presente y el futuro de nuestro país. Nosotros no estamos jugando por el bienestar y la salud de los dominicanos, quizás no por esta generación, pero por la que nos siguen y por la de nuestros nietos y bisnietos. Esos son los que tenemos nosotros que trabajar. Me gustaría echar un vistazo al área minera. Comencemos por la principal minera en República Dominicana, que es la Barrick. El tema de la presa de cola que se iba a instalar en Monteplata, originalmente se estaban haciendo estudios, fue descartado. Ahora hablan de hacerlo en Sánchez Ramírez. Bueno, pero Sánchez Ramírez también ahí vive gente. ¿Qué garantías hay para la población? ¿Cómo ha sido? ¿Ustedes han estado verificando? ¿Cuál es la situación de este tema? Sí, mira, ya lo importante es que la empresa Barrick no hará la presa de cola en Monteplata. Hay dos localidades identificadas en la provincia de Sánchez Ramírez y en los próximos días daremos información sobre el particular. ¿Y cuáles comunidades son esas? No tengo la información a mano. Pero será en Sánchez Ramírez. Sí, en Sánchez Ramírez. Bueno, pero la gente de Sánchez Ramírez podrían decir, si como la gente de Monteplata se puso a una, se paró y protestó, no se lo van a hacer a ellos. Entonces, ¿es por eso o porque en Monteplata, en Sánchez Ramírez hay mejor condición? ¿O es porque la gente es más guanao ahí y no salen a protestar? No. Recuérdate que la cuestión de Monteplata tenía mucho que ver con el río Sama. Ah, ya. Entonces se descartó por eso. Fue más bien para proteger ese importante afluente del país, el río Sama. Entonces, en Sánchez Ramírez hay una provincia primero que depende fundamentalmente, entre otras cosas, de esa minera y por otro lado ha visto también un crecimiento importante de su economía. Usted sabe, cuando empezó todo ese tema con la Barrick que iba a explotar ahí, yo recuerdo haber estado ahí muchas veces en esta zona porque había mucha deuda ambiental. Ahí había un gran pasivo ambiental, sí, producto incluso de la Rosario, ahí era que estaba el famoso Río Rojo, que luego iba a una presa, o sea, la situación del plomo en la presa, los campesinos, conversar con campesinos, que sus plátanos, las hojas de los plátanos parecían de cualquier arbusto pequeño porque se redujeron las producciones y era visible. ¿Cómo está la situación de ese pasivo ambiental? Miren, ¿cómo se ha mejorado? Yo he dicho que esta empresa Barrick no comenzó desde cero. Sí, claro. Sino comenzó heredando un pasivo ambiental muy fuerte, provocado fundamentalmente por el mismo estado con la Rosario Dominicana. Y luego creo que tuvo Placer Dome y después entonces la Barrick. Entonces, tengo que reconocer que la empresa Barrick ha estado muy comprometida con la remediación de ese daño, de ese pasivo ambiental y hay resultados notables en ese sentido. Por lo tanto, estamos confiados en que por sus capacidades
va a continuar en ese proceso. Pero hay verificación de medio ambiente. Yo conversaba estos fíjate, días con mira, alguien y la decía que empresa- ahí no entra nadie, ninguna autoridad entra ahí. No, eso no es así. Es verdad. Eso no es, entra. no, eso no es así. Eso no es Ustedes así. entran, sí. Claro que sí, eso no es así. No se corresponde con la verdad. Se verifica. Claro, claro. Hay verificación de medio Claro, ambiente. claro. Entonces, alguien me escribía de otra minera. ¿Qué hay de esta minera que está en la zona, dice, me escriben de Barahona, en Bauruco Oriental, una minera norteamericana en las montañas de las Filipinas? Ahí extraen carbonato, calcio, zona de mayor Sí, carbonato pluviometría. de calcio. ¿Qué situación hay ahí? Porque, bueno, la gente Bueno, preocupada, pero sí, ¿qué pero garantías lo tienen? primero es lo siguiente con respecto a las empresas que están ahí en Barahona. Ahí no, en donde están no es área protegida. Ok. O sea, no quiero decirlo. El Bauruco Oriental, a pesar de ser tan hermoso y tan importante, lamentablemente no tiene protección como área protegida. Ok. Entonces, eso es una cosa. Número dos, ahí en ese lugar es de los sitios donde más concesiones mineras el Estado Dominicano ha dado en el país, Sí. de muchos años. Es que aquí se concesiona el país de- entero. de Por muchos poco años. concesionan el palacio, me decía Carvajal un día. De muchos Pero- años, de muchos años. Entonces, nosotros hemos tomado algunas medidas vinculadas con una de las concesiones, que es la única que está realmente operando, y hemos tomado medidas para, digamos, proteger el municipio de Barahona, proteger el puerto de Barahona, y estamos en eso. ¿Le Estamos afecta? en- ¿Qué tanto le afecta? Y perdona, Indira, como la gente tiene ese temor, realmente No, bueno, el impacto no, ambiental que no, tiene, no, como no, o sea, quiero decir, toda actividad minera tiene su impacto ambiental. Ahora, el tema es en las remediaciones, en la mitigación que se hace. Entonces, esa es nuestra labor, hacer que las empresas cumplan con sus estudios de impacto ambiental para evitar que los daños sean extraordinarios. Mayores. Entonces, eso es una. Otra, tenían problemas, me refiero a hace un año atrás, tenían problemas con los camiones que transportaban, no lo transportaban correctamente, ya hicimos un protocolo, se hace correctamente. También cuando llegaba al puerto, porque hay que decir la verdad, Barahona vive de las empresas mineras, vive de el yeso, vive de los blocks, vive del carbonato de calcio. Entonces todo eso, además hay un ingenio ahí que también produce una cachipa, que indudablemente nosotros estamos encima de ellos para evitar ninguna situación que pueda salirse de las manos. Antes de finalizar el tema de Loma Miranda, vimos este fin de semana que había un grupo de sacerdotes protestando básicamente ante una posible intervención de Loma de Miranda con fines mineros. No sabía ese dato. no hay una No, intención. no, Bueno, ellos no. reclaman que se Es declare que Parque el- Nacional finalmente. Pero señor, el caso de Loma Miranda es un caso cerrado Está resuelto. es un caso cerrado para nosotros. O sea, Mire, ¿y qué vamos a hacer con las cenizas de Punta Catalina? Porque son montañas de ceniza que eso está originando. ¿Qué va a hacer el Estado Dominicano? Ustedes como medio ambiente. Punta Catalina es una herencia Sí, de sabemos. gobiernos anteriores, es una planta de carbón. Ujú. Estamos y hemos estado en un proceso para controlar y evitar que los efectos del procesamiento de ese carbón puedan tener mayores complicaciones. Pero hay nos- montañas de ceniza. ¿Qué vamos a hacer con No, eso? pero esas montañas de ceniza, perdóname, Ujú. esas montañas de ceniza, y lamento no tener la información a mano, pero esas montañas de ceniza ya tienen un proceso hay una de ellas que una empresa ganó una licitación y ya inclusive están debidamente ¿Preparadas? preparadas, sí, pero con un revestimiento que... Si usted quiere otro día hablamos que un poquito no, más con... Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir es que no hay que tener no hay que tener mayores preocupaciones con respecto a la ceniza que está ahí. Mi preocupación con Punta Catalina es qué es lo que vamos a hacer
de ahora en adelante y hacer una transición ecológica para que esa planta pueda en el futuro o ser de gas, o ser de hidrocarburos, o ser de otro de los tipos que sean más compatibles con el medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia aquí esta mañana. Vamos Muchas a seguir gracias. pendientes. Siempre hay temas que hablar con medio ambiente porque es la vida, ¿no? Es la cotidianidad. Claro. Le agradecemos además que se haya levantado temprano hoy día Un día festivo para este feriado. país. Estamos trabajando Un día 24, extraño porque es día 24/7. 2 y decidieron que hoy celebremos el 1, que fue ayer. Se celebre hoy. Vamos a la pausa, regresamos de una vez.